quiero saludar el día de hoy a Augusto del Río. Eh, Cuéntame de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, me parece, no es que los quiera victimizar ni mucho menos, pero creo que la pasan bastante difícil. Creo que eh, tienen pocas oportunidades de trabajo. Si bien le va a un joven que encuentre un trabajo hoy en día, a estas alturas, pues no podría ganar más de 7,000 pesos, 6,000 pesos, digamos ya con una licenciatura. No la tienen fácil. No la tienen fácil estudiando en línea. No la tienen fácil en la parte social, en la parte sexual, en la parte de entretenimiento, en la parte de conocimiento. Veo una juventud, chavos en México, bien complicada, con un panorama complicado. Augusto, ¿tú qué ves? Cuéntanos. Da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de imagen y a todo el auditorio. Fíjate que en este contexto que muy bien comentas, está muy complicado para el sector juvenil en México. La compañía Dynamic decidimos hacer una investigación digital para identificar cuáles son las preocupaciones, los miedos y las frustraciones que los jóvenes están manifestando en redes sociales. Te platico brevemente. Por favor. Esta investigación digital es posible porque utilizamos inteligencia artificial. De manera muy robusta, tenemos un sistema computacional que recopila las investigaciones, perdón, las conversaciones de millones de usuarios en tiempo real para ver qué es lo que están diciendo, cómo le están diciendo, cuándo lo están diciendo y dónde lo están diciendo. Entonces, tomamos las conversaciones de los jóvenes en México, específicamente recopilamos más de 40,000 conversaciones de los últimos 50 días para ver en el marco de la pandemia qué es lo que los jóvenes les estaba preocupando, Ujú. qué miedos estaban manifestando, cuáles eran sus frustraciones. Y como bien comentas, las primeras dos son del tema económico y hablan de este asunto que estás adelantando. La primera preocupación, lo que los jóvenes más manifiestan en redes sociales, es que hablan del desempleo, pero más allá de la dificultad para encontrar empleo, sobre todo mencionan lo difícil que es que los empleos a los que aspiren estén bien pagados, tengan jornadas laborales justas e incluso el ambiente laboral, el ambiente de trabajo sea propicio para desenvolverse. Esa es la principal frustración en México, lo que nosotros llamaríamos, si estás de acuerdo, empleo precario, la precarización del empleo en México, que es un tema que no se está abordando del todo. En segundo lugar, también otro tema económico, los jóvenes hablan de que el dinero no les alcanza, pero sobre todo relacionan este asunto con la dificultad para hacerse de bienes. Ya no pensemos en comprar una casa o un departamento, incluso comprar un automóvil o un celular es difícil para los jóvenes en México porque los salarios están muy mal pagados y el dinero no les alcanza. No les alcanza para generar historial crediticio, no les alcanza para poder generar un patrimonio y eso naturalmente genera una incertidumbre gigantesca en el sector juvenil en México. El tercer asunto que más comentan es, en el marco de estos 50 días, la parte del regreso a clases. Hay una incertidumbre por el regreso a clases, hay una incertidumbre por la dificultad para acceder a la universidad en el marco de la pandemia, a la preparatoria también, y sobre todo también hay muchas menciones de que las universidades públicas en México están demorando la entrega de títulos y eso entonces naturalmente genera una cadena que hace que se les dificulte encontrar trabajo y que ese trabajo sea mejor pagado, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes preocupaciones que abordan? Son muchas más, pero me interesa mencionar dos. La inseguridad relacionada a que les da miedo caminar por sus colonias de noche, a que en el transporte público los están asaltando. Y justamente la siguiente es la parte de movilidad y transporte. Poder trasladarse de un lugar a otro, llegar a sus lugares de trabajo, incluso llegar a centros de recreación para estar con sus amigos, de convivencia con su pareja, les es súper complicado. En las zonas urbanas del país les es súper complicado moverse de un lugar a otro y esto también, esta frustración también la están manifestando los jóvenes en México. Si me permites decirlo, Fernanda, y es una reflexión que pongo sobre la mesa para ti y para el auditorio, ya me dirás tú qué opinas. Si nos damos cuenta, las preocupaciones de los jóvenes se pueden resumir en falta de libertades. Esa
narrativa, ningún político en México o ningún partido político en México la está abrazando. Nadie habla de que lo que realmente les preocupa a los jóvenes en México es perder las muchas o pocas libertades con las que cuenten. Es perder o no acceder a libertad económica para hacerse de bienes, para generar un Pues patrimonio y claro, tener es que certidumbre. si Es no, libertad de caminar. si no, ¿para qué hay todo ese previo de estudio? Es decir, encuentras un sinsentido. ¿Para qué estudias entonces? Que está terrible lo que estoy diciendo. Deberíamos de pensar en que uno debe de estudiar porque esa es la manera de poderte preparar para poder afrontar un mercado laboral, ser competitivo. Pero pues, estás hablando que la crisis hoy expulsa del mercado laboral a jóvenes de entre 15 y 24 años, pero con una facilidad. Órale, vámonos para tu casa. Exacto. Y esa incertidumbre que genera las condiciones por las que hoy atraviesan los jóvenes en México, pues hacen que manifiesten miedo, frustración y mucha preocupación al respecto. Lo que hoy realmente les preocupa a los jóvenes en México, en concreto y en conclusión, entonces, es perder estas libertades. Libertad para ver al futuro, ¿no? Estamos en total incertidumbre y esos jóvenes lo están manifestando en México en redes sociales. Eh, qué te deja a ti este estudio, Augusto? ¿Qué te deja en realidad pues toda esta investigación? Que vas a compartirnos más datos, pero a ti como persona, como director de una empresa, como una empresa experta en investigación social, ¿qué te deja? Pues justo la reflexión creo que es que los partidos políticos tienen que empezar, y los políticos en México tienen que empezar a abordar una perspectiva mucho más social, poniendo al centro las libertades como eje fundamental de trabajo. Es decir, lo que estábamos platicando. Entender que lo que realmente les preocupa a las nuevas generaciones es que la clase política en el país empiece a hablar de libertad para poder generar un patrimonio, libertad para poder caminar sin miedo, libertad para poder prácticamente vivir, ¿no? Y que hoy los jóvenes, esta generación que se enfrenta a una gigantesca desigualdad, a una gigantesca incertidumbre, está manifestando una frustración al respecto. Hoy los jóvenes en México y en América Latina, con los datos que tenemos, no se sienten libres. Y por ahí creo que hay que abordar la política social, la política económica, asegurarle a la gente que pueda sentirse libre, que pueda vivir en paz, caminar sin miedo. ¿Qué hay de la inseguridad? ¿Qué hay de la inseguridad no solamente en México, en América Latina? ¿Qué hay? ¿Qué dicen los jóvenes? Fíjate, lo que más se quejan en el tema de inseguridad es los jóvenes mencionan en primer lugar la parte de sus colonias, sobre todo las colonias que están circunvecinas a el centro de la ciudad, ¿no? Es decir, estas zonas conurbadas que muchas veces están abandonadas, por ejemplo aquí en Ciudad de México sería Ecatepec, Nezahualcóyotl, el oriente de la ciudad, pero que también sucede en otras partes del país. Ahí se quejan de que no pueden caminar seguros en sus colonias o ya no pueden salir en la noche porque sus familias no los dejan, porque tienen miedo de que ya no van a saber si van a regresar. Y en segundo lugar, la queja está de los robos y asaltos en el transporte público. Es una constante. Son las dos principales preocupaciones que abordan cuando hablan de seguridad. Y finalmente, Vamos a retomar la conversación contigo, Augusto, porque tenemos mucho ruido. Hay un ruido, parece como si hubiera un oxígeno, ¿no? Prendido ahí en el fondo. Por momentos se corta. Vamos a retomar esta conversación con Augusto del Río y hablar, seguir escuchando sobre estos resultados, sobre este estudio. Lo que yo veo en el ámbito más cercano, teniendo adolescentes, me parece desolador, me parece complicado. La parte social complicada, la parte laboral complicada, la parte de escuela, ya sea pues cualquier grado de un joven entre 15 y 20 y tantos años, cualquier grado escolar desde casa, pues no está siendo una cosa sencilla. La parte, por ejemplo, sexual, también es un tiempo de descubrir tu sexualidad, ¿qué datos arrojan Augusto del Río en ese sentido, en la vida sexual de los adolescentes?
No tenemos todavía. ¿A Erika la tenemos? Erika Pavón, psicoterapeuta, cuéntanos, ¿cómo está la vida sexual de los jóvenes hoy en día en nuestro país? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, es un poco difícil porque hay mucha información, mala información en los jóvenes. Entonces, para ellos tienen unas ideas tanto de redes sociales que les invaden, otras ideas de lo que le cuentan otras personas, otras ideas de que ellos quieren avanzar. Es una etapa de la juventud que entra desde los 14 a 26 años, donde están saliendo de una adolescencia y que hoy por hoy todo lo quieren rápido. Entonces la sexualidad tenemos tan abierto, tanta información que a veces es muy confusa. Por ello es tan importante la comunicación en la familia, la apertura, de que sí se quiten esos tabús, porque es más importante dar una buena información a la desinformación que tienen y que ellos la van manipulando y que como tienen acceso a cosas tan rápido, pues están haciendo de esa sexualidad algo que no Hola. lleva a un fin. Augusto, ¿arrojó algo el estudio en ese sentido en relación a la sexualidad de los jóvenes? No, no hemos investigado nada relacionado con la parte de sexualidad, pero creo que es un asunto súper interesante y si está de acuerdo Erika, podemos explorar qué están diciendo los jóvenes en redes sociales al respecto y platicarlo en una siguiente emisión. Bueno, Adelante. hay otro tema en donde hay unos influencers hoy en día que son antivacunas y la Secretaría de Salud dice que son una amenaza porque está complicando que muchos jóvenes se vacunen. Eh, ¿Cómo está la parte informativa en los jóvenes? ¿Cómo está la parte de las fake news? ¿Cómo está la parte de las corrientes como esto, antivacunas, como religiosas, como médicas? O sea, ¿qué hay de la información que reciben los chavos? ¿A través de qué medios? Fíjate que hoy por hoy, bueno, desde test, pruebas que yo hago desde niños, por eso lo comparto. Cuando hacen un makeover, por ejemplo, que es la figura humana, atrás ponen normalmente, bueno, ¿y quién es esta persona? Y ponen un profesionista, o sea, normalmente, ¿no? Ponían antes o un cantante, o un actor, o sea, cómo se veían. Hoy por hoy muchos me ponen youtuber, tiktoker o tiktokero. Entonces, la aspiración de muchos jóvenes es ser algo, o sea, como youtuber, pero bajo qué condiciones, bajo qué estudios, o sea, realmente ellos ya quieren ganar y la información que están proporcionando, ¿por qué hablo de esto? Porque la información de vacunas es de lo que escucharon en Internet y que en Internet hay información maravillosa, pero también hay mucha información que no sirve. No se imaginan la cantidad de comentarios en redes sociales sobre el tema de los jóvenes. Sí es preocupante el panorama que tienen los jóvenes. Augusto del Río, cuéntanos más sobre esta investigación. Ya hablaste de seguridad, hablaste del tema laboral, hablaste del tema educativo. ¿Qué más encontraste en este estudio? Fíjate que cuando vimos el tema del regreso a clases, nos interesó mucho investigar qué es lo que estaban diciendo los jóvenes que son padres de familia ya sobre mandar a sus hijos a la escuela. Quienes desaprobaban la medida del gobierno federal, la aprobaban y quienes se mantenían con una postura neutral. Y descubrimos que los jóvenes padres de familia que desaprueban la medida son el Ándale. 55.93% de los usuarios en redes sociales. Es decir, es una proporción muy grande de usuarios jóvenes, pero ya padres de familia, que dicen yo no voy a enviar a mis hijos pequeños a clases y desapruebo la medida que está proponiendo el gobierno federal, muestran animadversión al respecto. Y solo el 13.21% aprueban la medida. Y la aprueban porque confían que la Secretaría de Educación Pública va a generar un protocolo sanitario adecuado que va a permitir que no haya contagios en las aulas escolares. El 30.86% de los usuarios restantes se mantiene neutral, no tiene una postura al respecto, simplemente está a la expectativa de la información del gobierno federal y en los siguientes días se estará tomando una decisión. Pero quienes desaprueban la medida, padres de familia jóvenes, son más de la mitad. Es gigantesca la proporción que muestran animadversión y rechazo al respecto. En tu caso, Erika Pavón,
Tú eres autora del libro Detente, ¿cómo va tu vida? Estamos hablando que en México hay 31 millones de personas entre 15 y 29 años, que se les considera entre 15 y 29 años jóvenes. Ese es el segmento de la juventud, de 15 a 29 años. Estás hablando que en pandemia más de 400,000 jóvenes se quedaron sin trabajo. ¿Tú qué estás Que viendo? llegaron muchos casos, tanto de ataques de ansiedad constantes, Sí. rasgos de un cuadro depresivo, eh, y cambios constantes en los jóvenes que no se adaptaban, porque muchos me decían, es que el hecho de estar en línea, de no convivir con mis amigos, que es lo que tanto espera un joven, ¿no? El fin de semana que van a salir. Entonces, cuando les quitan todo esto y que las clases, si a veces se distraían normalmente en el salón de clases, ahora todo en línea, pues les costaba mucho mayor trabajo poner atención. Pero también ese rango que está entrando a trabajar, que les piden experiencia y todavía si les toca en un momento de que no hay mucho trabajo. Entonces era el conflicto entre ellos, decir, es que yo ya quiero salir a trabajar, pero como si no hay y también pues no tengo experiencia. Entonces, ¿cómo me puedo independizar, no? Porque es ese proceso en el cual unos están estudiando o los que ya se empiezan a querer independizar y pues se les cierran muchas puertas, ¿no? Por ser jóvenes y que a la vez ellos quisieran ser pues ya adultos, pero también seguir con esa vitalidad de joven. Pero sí, la realidad es que yo vi en muchos jóvenes que me han tocado, muchas personas con mucha ansiedad, mucha angustia y que los papás, bueno, pues ya no sabían ni qué hacer porque me decían, no sé en qué momento, sí, mi hijo a veces se daba sus encerrones, pero ahora es diario, ¿no? No quiere salir, es grosero. Entonces, han pasado muchos cambios de actitud por la forma en que cómo se adaptan a esta situación de contingencia y de los cambios, de no ver realmente casi a sus amigos, de la escuela diferente y de que si ellos buscan ese trabajo no es tan factible que de por sí desde antes, ¿no? Y ahora con esto, pues es más complejo para ellos. Hay un fenómeno que se llama amnesia generacional y se estudia de manera muy seria. Se refiere a que las generaciones pasadas olvidamos lo que vivimos. Y se refiere a que muchos creemos que nuestra generación, cuando fuimos jóvenes, fue mejor. Y peor aún, tratamos a los jóvenes de hoy como fuimos tratados en nuestra generación. Y resulta que nos basamos en juzgar a estas nuevas generaciones de acuerdo a nuestra juventud y eso es un error. Hoy parece que se está hablando otro idioma, hoy parece que los jóvenes tienen otros intereses. Sí es muy brusco el cambio, sí dirías, Augusto, que el cambio de generaciones de hoy que tenemos 40, 50, 60 años, a cuando tuvimos de los 15 a los 29, ese segmento de población hoy vive otra realidad completamente distinta. Totalmente. Y Uy, yo creo que esa realidad es distinta, está explicada por la exposición a la información a la que tienen hoy los jóvenes. Es decir, es una cantidad gigantesca de información, mucha falsa, mucha verdadera, a la que los jóvenes tienen acceso de manera muy rápida, muy ágil, en prácticamente cualquier espacio donde tengan internet. Entonces, esa sobreexposición de información es lo que generan los cambios, no solo de concepción, de pensamiento social, sino también, lo dirá Erika mejor, yo creo que también psicológicos, la manera en que convergemos con nuestro entorno y cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Erika, ¿qué mensaje le darías a los papás, mamás que nos están escuchando hoy con hijos adolescentes? Acuérdense, adolescencia estamos hablando entre los 15 y 29 años. ¿Qué les dirías? Voy a decir algo muy importante que comentaste, que me encantaría decir, esa parte de la amnesia generacional. Eh, Normalmente los que fueron de los años 70
veían a los de los 80 diferente, los de los 80 veían a los de los 90 y siempre había algo diferente cuando fue la época de los hippies. O sea, todas esas generaciones, hoy por hoy dicen los millennials, ¿no? O sea, que quieren todo rápido por la misma tecnología, que están acostumbrados a que las cosas sean muy rápidas, ¿no? Pero esta parte siempre es fundamental en cualquier etapa de la vida, que es la comunicación asertiva. No es lo mismo gritarle, porque si es que mi hijo me grita, es explosivo y ahora que yo lo trato mejor, no lo trato como mis papás me trataban a mí antes. Sí, pero tú también, ¿cómo te estás dirigiendo a él? Tú también estás gritándole, ¿no? Entonces, grito, violencia, violencia. Entonces, esa parte de decir, bueno, en un momento en el cual estamos más tranquilos, puedo hablar mejor. Y no solamente se trata de decir, voy a ser el amigo de mi hijo. Sí, soy su padre, soy su madre, porque tengo esa línea de padre, pero a la vez de una forma que haya esa asertividad de comunicación, como a mí también me gustaría que mi hijo me hable, ¿no? Entonces tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que abrir esa tolerancia con ellos, porque nosotros también, bueno, todos hemos pasado por diferentes etapas, somos niños, jóvenes, hoy por hoy adultos, entonces, ¿cómo le puedo transmitir a mi hijo? ¿Cómo lo puedo apoyar? ¿Cómo lo puedo escuchar? Y bajarle un poco a los juicios. El hijo no se expresa igual porque siente el miedo de decir, es que mi papá me va a regañar, es que me va a enjuiciar de esta situación. No quiere decir que vamos a tolerar todo, si drogate, haz lo que quieras. No, no ese es el caso, no. Pero sí en una parte, si yo estoy juzgando constantemente cómo quiero que mi hijo se acerque a mí. Entonces es un momento de decir, voy a imaginarme también cómo era yo de joven, aunque ponle que era diferente a mi hijo. Yo sí le hacía caso a mi papá, bueno, esas ideas tienen luego, ¿no? Pero el punto es que me voy a poner en su lugar y voy a escucharlo, voy a preguntarle por su entorno, voy a también acercarme también a su entorno. Es bueno que se acerquen. El hecho de decir es que tiene malas amistades, bueno, pero también ve cómo son sus amistades, o sea, también puedes hasta incluso platicar en algún momento. O sea, la forma en que yo me acerque, la forma en que yo comunique en esta etapa de juventud, en esta etapa que ven cambios, que no entienden por qué pasan las cosas, el apoyo que den como padres va a ser fundamental para su crecimiento. Bueno, con el rock pasó lo mismo que ahora pasa con el reggaetón. También muchos papás que hoy tienen adolescentes consumieron en su momento y en su adolescencia droga, mucha marihuana, y hoy satanizan la marihuana con sus hijos. Es decir, no es un... Creo que tenemos que encontrar un equilibrio en ese sentido, porque hay estudios que hablan de que el acceso antes era infinitamente más fácil a muchos temas, aun cuando había tanto tabú y no había redes y no había información, pero la manera de conseguir las anfetaminas, la manera de conseguir era muy sencillo. Hoy en día, no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que a lo mejor hay jóvenes que no les interesa ese tema o que si les interesa, cómo abordarlo con sus padres. O sea, la gran pregunta es, ¿cómo pueden ser conscientes de que necesitan construir un patrimonio para el futuro y no solo vivir el presente? Porque ese es el problema. ¿Cómo están viviendo el presente y qué vara tan alta le estamos pidiendo para el futuro? Yo los quiero invitar nuevamente aquí al programa Augusto del Río, Erika Pavón, @ErikaPavonC y @AugustoDRL, del Río, DRL, para que sigamos platicando de este tema. ¿Cómo podemos abordar el asunto de los jóvenes hoy en día? Y me quedo con esa parte política que dijiste, Augusto. Los políticos no están tomando en cuenta a los jóvenes. Olvídate que si a los ninis les dan o no les dan, ese no puede ser la discusión. La discusión es los políticos presentes y futuros tienen que tomar en cuenta el asunto de los jóvenes. Es muy delicado el tema.